All right, can you see the right screen? Ok, pueden ver en la pantalla, sí podemos. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por quedarse en la discusión en grupo de soluciones no físicas. Vamos a hacer un resumen de las directrices para que Drew, ¿quieres hablar sobre esto de nuevo? You got it. Right. Ok, claro, ¿por qué no? Oh, I got it. Okay. So just remember during the breakouts. Las discusiones en grupo, por favor, si pueden prender la cámara para que todos podamos verle la cara. Un micrófono, ya que entonces hay otras personas hablando. Por favor, reconozca la voz de todo el mundo, sean considerados con el tiempo de todo el mundo. Y si están hablando frecuentemente y a menudo, pues tómese una pausa para darle oportunidad a las demás personas. Hablen de su propia experiencia, de su conocimiento adquirido, y luego usen la función de levantar la mano para saber que usted desea hablar o participar. Así que So for this breakout, we'll Así que para esta discusión en grupo vamos a enfocarnos en las soluciones no físicas, la que estamos explorando actualmente, de lo que se puede hacer análisis técnico que hemos realizado, de cómo esas soluciones pueden estar efectos del análisis que todavía está en curso. Estos son los próximos pasos en este proceso. Lo que queremos escuchar de ustedes es cuáles son las soluciones que quieren ver priorizadas y las metas que tienen y sus inquietudes sobre las soluciones y lo que implica, y cualquier otra pregunta sobre el proyecto y lo que esperan de él. Así que en términos de tipos de solución, en este tipo estamos hablando de las no físicas, extensión, educación y desarrollo de capacidades, gobernanza y políticas, desarrollo, respuesta y preparación en emergencias, soluciones con base en la natural o física, de tipo natural o física. Como Kylie mencionó, estamos hablando por 3 distintos escenarios o posibilidades. Estas son distintas maneras de cómo se pueden implementar las distintas acciones. En el escenario 1, estamos enfocados en acciones dentro del control de los municipios o los gobiernos, y estamos en esa escala. En el escenario 2 estamos hablando de atraer unas colaboraciones entre el sector privado, el gobierno y las instituciones académicas y de todo tipo a nivel del Estado para ver la escala del proyecto y cómo implementarlo. Y el escenario 3, cómo coordinar el liderato a nivel regional y las oportunidades que están disponibles a una escala mayor. Como Carly mencionó, estamos hablando de los posibles escenarios, que es una combinación de estas acciones lo que puede ser una buena solución. No necesariamente hay que escoger una exclusivamente, pero cuál es la escala adecuada para hacer prioridad cualquiera de estos planes y recomendaciones. Necesitamos cambiar traductores, intérpretes. Okay. All right, we're all set. Thank you. Great. So for each of these solution types that we'll be walking through, even across 3 scenarios, we really have the same overall goals for those solutions. But really within each of the scenarios, there's different ways that they could be implemented, depending on what is the scale that they're being implemented at. And we want to hear from you, and what we hope you'll share is, do these actions sound right? Is there anything missing? And what should we prioritize? What is less important? And really kind of wanting to drive at, and that's why we're using the scenario planning exercise, is really, where should the responsibility for advancing these solutions, where should that lie, and why, to help us then in identifying an action plan that implements solutions at the right scale. So we'll go through all of these in more detail, and I'll pass it on, but just to introduce this, these are the 3 different overall solution categories that we're talking about here: outreach, education, and capacity building. And this includes things like leadership, capacity building within municipalities or different organizations,
community awareness and preparedness, outreach to vulnerable populations, and also leveraging the expertise of local residents. Policy and governance, this covers different types of policies that include, standards for new development, for resilience, for green infrastructure, for stormwater management, how to deal with contaminated sites, as well as how entities are governance entities are coordinating on infrastructure investments. And then within service and program development, we're talking more about different types of specific programs that could be developed around green infrastructure, around resilience hub, and also around waste reduction. I think Deb has her hand up. Hey there, Carly. How are you? Hey. Hey. I'm just trying to wrap my brain around this appropriately for the purposes of this exercise. So the first slide that pointed to the municipality and then the image, and yes. So at the municipal level, it would seem, just to clarify, that there would be, based on the slide that we just left, where you would partner with community stakeholders, NGOs. You had mentioned youth engagement, so potentially a school district or, various organizations. This all looks like a governance model to me, right? So municipal plus institutional plus private. I'm just wondering where residential populations come into play here. Which box? All of them, I think. Okay. Yeah, it's really about funding and financing, right? And also kind of how the coordination needs to take place. And so the idea is that anyone that could be affected at any level is being directly engaged through the process, but that you could, like, for example, the municipality can take action on their own property, right? Like in the right of way, for example, they could do green infrastructure without having to go through a lot of like extra legal easements, et cetera, to make it happen, but they still need to be engaging with those that could be affected by those decisions. So this is not an engagement piece. It's more like a coordination for implementation, but that's an excellent question. Did Mary or Drew, did you want to add to that? I was just going to clarify further. When you talk about leadership training and capacity building, I was unclear about whether you were talking about that being targeting municipal officials. For example. Yeah, we're going to get to that actually. Drew's going to get right into it and how this manifests across the three. Okay. Yeah, I know that the scenarios are kind of big to wrap your head around, but I think as we start to get into it and you start to like see how this plays out throughout the different types of solution types, I think it'll be clear. Great, thank you. All right, so yeah, that was actually a great transition to our outreach, education, and capacity building section. Because when this plan, one of the major goals is making sure it's rooted in community voice, and the residents within this region are the ones who are most impacted by climate change directly and have the solutions at their fingertips. They know what they need to see too. So that's what I can walk through this right now. Next slide. So our goals here, again, are to expand leadership capacity and coordination. We really want to improve that neighborhood level, grassroots leadership in resilience and really make it a coordinated effort. We want to have residents becoming climate justice leaders and advocates here too, which will help increase community preparedness and awareness and make sure folks just are aware of flood risk and resilience and really can be there as advocates to promote flood preparedness too, which we know we already have a ton of people who are doing so too.
But we can be better at it too. So that means we have to be better at our outreach to our most vulnerable populations, whether it's young people or our elders or folks living in public housing, for example, and limited English proficiency folks too. We really want to do everything we can to reach those folks too. And then lastly, we want to leverage resident expertise. As I said, like, residents are the experts. They know what they need to see for their community. And they have the answers at their fingerprint too. So as we're doing this, we're going to incorporate community science. We don't like to use the word citizen science because we know not everybody in our community is a citizen. But we want to have ways for residents to get directly involved too. Yeah, so next slide. So there we go. Number one, like going through the different responsibilities too. At the local level, one way to do this is invest in municipal level staff and have chief resilience officers. I think most of our communities already have a sustainability officer, but we really want to have that same like level responsible position for resiliency as well to really work on this too. But while we want the city to do this, our cities to do this, we also need to have community resilience leaders, have those climate justice ambassadors out there too, doing the outreach. So you could have, for example, a network of block captains or neighborhood association leaders, tenant association leaders that kind of come together and are trained properly and can be that real grassroots voice for change too. And then again, the coordinated leadership too. We need our state to provide guidance on the various tools and data and models that they have too. We need staff training on incorporating resilience into planning and policy too, which we'll talk about planning and policy in a little bit. And then we need a statewide program to continue these ongoing partnerships too. We can't, once the planning process is over, we need to have something institutionalized that will be there to implement this plan. Next slide. Again, increase community preparedness and awareness. The city should be doing a flood management 101 campaign to really educate its residents too and staff too, and then make sure that there's dedicated web page as well as other communication materials too for folks who don't have digital access to remain updated on ongoing resilience projects too. And then that flood management campaign too can also really ripple out to the community too when you're working with different community groups as well as schools too, like places where there's already a lot of trust and people get information anyway. They're not getting it from the government, but they may get it from a community group or a school or even a church. And then going up the other direction too, we want to have regional distribution of that 101 campaign too. And Resilient New Jersey can help be that platform to engage on it too. So next slide. Improving outreach to vulnerable populations. Really have, again, those community climate justice ambassadors to do a lot of the outreach, to have people from various communities doing the outreach themselves. They know how to best reach their neighbors too. And we need our city governments to coordinate across departments. This resilience hits on everything, whether it's our housing authorities, our health departments, our economic and housing departments, planning departments, OEM, etc. We really need to have that happen too. And we need to make sure, again, on our shared goals that we're engaging deaf and non-English speaking community advocates to collaborate on needs, and like, again, senior advocates and
youth, etc. We want to reach those that are most vulnerable too. So think very widely on how to define most vulnerable too. And then something that can happen at the regional level, which takes a little bit longer, but it will be massively important, is has some flexibility in the kind of larger contracts coming down from the state that make it easier to hire local translators, community groups, etc., to be part of this process too. And then I think there's one more goal. Leverage resident expertise. Boom. We need to have platforms that where residents can promote, can post flood reports too. And we also need to include 4311 reports too, so you can have some of the existing systems plugged into this public facing mapping software too. You can also have this on an app too, and coordinate. And then potentially there's community-based organizations or academic institutions that can help with that too. And then the state has their tools too, like their My Coast Reporter as well. So there's different things that we can use on this too. Let's make sure to do our best to integrate this all, etc. And is that the last one? I think for outreach and engagement, Yes, yeah. it Any is. comments? I see a and- couple Mhm. questions in the chat. Some long ones. Great. So there's folks who need to move to the physical solutions breakout. Yes, Sheila, you can move yourself, but also a facilitator can also help move you too. Tracy has a question about the zoning ordinance. That's perfect timing. That's the next thing we're going to talk about. Is actually Lindsay is going to jump in and talk about our city policies and governance structures too. But any last questions on these first 4 goals before we move over to Lindsay? Does anybody have any feedback on what you think is the most important thing that you've heard, or, that you want to make sure absolutely happens? Hi, how are you? Can you hear me? Yes, we can. Hi, my name is Tracy Tui. I'm actually the zoning officer with the city of Bayonne. How are you? Oh, great. Nice to have you. Thank you. So not only do I find this fascinating, but I think one of my comments and why I chose to jump into this room is because in Bayonne, one of the things that we took a closer look at is maximum lot coverage within our zoning ordinance. And the purpose of that was to increase the amount of pervious coverage. And to piggyback off of community outreach, or whether it's resident or so on and so forth, I think loving that idea, because for people to understand the why, I think is a huge component when it comes to either proposing, altering their property, developing new properties. So I think outreach to the community is key. I love that idea. Yep, you're right. And thank you for what you're doing with zoning code in Bayonne. Thank you very much. Muchas gracias. Sorry, I think we need to pause to switch translators. Yeah. Well, it may be an opportunity to move on to the next section, actually, while we're doing so. Lindsay, are you there? Lindsay, ¿estás ahí? Sí, gracias, Drew. Así que quisiera presentarme. Voy a hablar cómo la política cae dentro de cada uno de los escenarios y luego vamos a discutir los requisitos para identificar 6 metas de acción que hemos identificado hasta ahora. Así que la primera meta es incorporar la resiliencia en los nuevos desarrollos y la construcción, aumentar la infraestructura verde a pequeña escala, integrar el manejo del agua de tormenta en espacios abiertos, incorporar la resiliencia en lugares contaminados, y reducir el riesgo de los lugares contaminados y aumentar la coordinación en las inversiones de la infraestructura. Así que hablando del primero.
Vamos a seguir el próximo diapositiva. Gracias. Entonces, si la meta número 1 es incorporar resiliencia en los nuevos desarrollos y construcción. Vamos a adoptar. Algún ejemplo es adoptar un nuevo modelo estatal de la ordenanza de prevención de daños por inundación, coordinado por códigos. Así que vamos a poder ver quiénes son. Otras acciones son el manejo de aguas de tormenta, la ordenanza para alinearse con las directrices y normas del Estado e implementar más definiciones restrictivas, que es lo que requiere más proyectos para que determinar si el agua es segura o no. Por ejemplo, en Jersey City se puede cambiar la definición, lo que constituye un asunto significativo y lo que, así que al bajar ese umbral, tenemos lugares más pequeños que tienen agua de tormenta en el lugar. Muchos municipios, en especial en áreas más urbanizadas, normal desarrollan como una herramienta para designar las áreas que necesitan más desarrollo, que no permiten la zonificación tradicional y hay que renombrarlas. Y sí, tiene que incluir en los planes del agua de escorrentía. Hay que aumentar los estándares para la infraestructura, unos estándares de elevación más alta y de diseño para mantenerlo. This next one, the flood overlay zone for green infrastructure, that would just be an additional requirement on top of Un requisito adicional, además de todo lo demás de zonificación que haya implementado. Ya hicimos eso en la ciudad de Jersey, así que esa asignación para más infraestructura, para minimizar las inundaciones. Otro es el servicio público de agua de lluvia, de precipitación. I think that's another slide, so I'll get into that in just a moment. And for regional coordination. Está hablando tan rápido que no se puede interpretar, disculpe. Requisitos de elevación más alta, definición, elevaciones de son planes para atender el desborde de las aguas, de proyectos, identificar proyectos para cuando se desbordan, para que están siendo diseñados con el cambio climático en mente. Próximo diapositiva. Así que vamos a más detalle de lo que estaban mencionando. Incentivar. Estamos hablando de incentivos en infraestructura verde a menor escala para recibir subvenciones más pequeñas para propiedades privadas. En Bayonne estamos hablando de algunos requisitos. Algunos propietarios quieren hacer paisajismo en las propiedades, dependiendo de la propiedad que tengan y los espacios que tengan disponibles. Y para asegurarnos de que se mantengan los programas de adiestramiento para lograr esas metas. Y luego la próxima meta es integrar el manejo de agua de lluvia. Lo que se mencionó en esta página. El municipio tiene que añadirse al inventario y entregarlo para el programa estatal para propósitos de recreación y de conservación. También hay que reconocer como nuestros asociados tener algunas directrices para permitir que se maneje mejor las aguas de tormenta. También hay algunos problemas con eso, pero también tenemos que coordinar para asegurarnos que es posible, para poder identificar y luego estudios adicionales a nivel local para desarrollar
los lugares en los que se puede poner tuberías y para coordinar y trabajar con los funcionarios de manejo de emergencia para trabajar en estos proyectos y para seguir las directrices del Estado, pero también las escuelas. La próxima meta, incorporar resiliencia en lugares contaminados. Así que esto será más información sobre lugares contaminados en la base de datos para proveer información completa sobre los factores relacionados con la resiliencia, tipos de contaminantes, diseños de remedios, coordinar y alinear los programas de subvención estatales para acelerar la transformación resiliente de los lugares contaminados y desarrollar los lugares de tuberías para que vayan por el proceso de transformación resiliente para poder lograr esa coordinación. Así que eso, de eso es lo que se trata esa meta, y luego producir menos lugares contaminados, desarrollar evaluaciones de riesgo de clima municipal o regional y planes de acción para los lugares contaminados y remediar esos lugares contaminados. Desarrollar a nivel estatal evaluaciones de riesgo del clima para lugares contaminados o que ya están remediados. Luego, aumentar la coordinación sobre la inversión en la infraestructura. Así que estamos esperando a esa retroalimentación nuestra última. Está bajo la gobernanza y las políticas. Es bien grande. También tiene que ver con los servicios públicos de aguas de tormenta. Para los que no estén conscientes, discúlpenme por no haberlo explicado antes, esto se hizo posible por una legislación que se aprobó hace varios años. Es un mecanismo de subvenciones para programas de aguas de tormenta, para pagar las facturas de los servicios públicos, las propiedades. ¿Cuánto? Ella está hablando demasiado rápido, no puedo continuar. Entonces, esas ganancias de esas cuotas que se pagan de las mejoras y luego la planificación de otras puede aprobarse a nivel local o coordinarse quizás. Así que como crear estándares para coordinar la infraestructura con las instituciones de infraestructuras, las autoridades de servicios públicos, como coordinar con el gobierno, y a un nivel más alto y más amplio a nivel regional, crear un consejo de coordinación que pueda ayudar a lograr que los proyectos pasen por este tipo de sedazo y puedan convertirse en proyectos resilientes. Por ejemplo, para rediseñar una carretera nueva, ¿cómo podemos diseñarla de una manera que evite o que reduzca al mínimo las inundaciones? Así que yo sé que eso es bastante información para ustedes, pero estamos trabajando pero entonces queremos saber qué piensan sobre todo esto, sobre si hay algo que les falta o si hay algo que quieren añadir o sugerir. Por favor, díganos en qué podemos buscar. It looks like Yo en el chat. Ahmed. Parece que David levantó la mano. The other person, La otra persona, or should I ¿puede jump ir in? adelante o debo ir yo? First. I guess we could, Puede ir primero. yeah, Deb, go ahead. Yes, so Así que I'm just really curious. I would love it estoy muy if curiosa. Me encantaría si hubiera un espacio para que Jersey City considerara una participación menos compleja. La última vez que algunos de nosotros
escuchamos que el alcalde no estaba apoyando de un servicio público para manejar el agua de tormenta. ¿Ha cambiado eso? No en este momento, pero creo que el respaldo quizás no surge para este proyecto, pero de otra manera siempre va a haber una oportunidad para revisitar esa conversación. También es parte de un documento que me enviaron recientemente que el equipo de trabajo de la infraestructura verde sí se están todos los elementos incluidos. Hay una asociación de constructores de New Jersey. Contaminated groundwater. And Agua de lluvia, agua de escorrentías contaminadas. Supongo que es un proyecto modelo que hay que documentar, pero principalmente están tratando de extraer en los municipios donde el agua contamina. Of land, it's Donde likely aparecen, porque en particular por la inundación para poder ganar el próximo parcela. También hay un mecanismo de supervisión. But, you know, it just seems to Simplemente parece que have something to do with having this tiene algo que ver informed database that potentially the state una base de datos informada del Estado. Creo que te refieres for a DEP, contaminated sites specifically, de lugares contaminados específicamente, y tener un mecanismo posiblemente que trabaje con trabajadores que redesarrollen esta área para que sea más rentable y más informado al público sobre el municipio. Entonces, al nivel que queremos discutir esto, lo que llaman el equipo de trabajo de la infraestructura verde, del New Jersey Future y la asociación, es posiblemente no dejar a esas personas fuera de la conversación, fuera de la discusión. El agua de corriente contamina. Para la próxima evaluación. I just came out video just because not to be distracting while people were talking. Bueno, distraer a la gente mientras estaban hablando. Es algo de que se está hablando como parte de la evaluación de todos los peligros. Ok, gracias. Ustedes están haciendo todo el trabajo. Ustedes también están, es importante que nos digan qué es lo que quieren ver. Están tras bastidores con todo. Están haciendo un excelente trabajo. Muy buen trabajo. Vamos a pausar por un momento para cambiar el intérprete. Then we can go to Ahmed. All right, we're all set. Thank you. Can you hear me? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Okay. Muy bien. Quiero hacer el primer escenario donde dice rastrear y publicar las actividades de construcción y desarrollo en un lugar público. Eso es muy bien. Noto que hay muchas personas que hay una diferencia que no quiero decir que no lo reconocen, es que se los olvidan y solamente reconocen lo nuevo y se le olvidan lo viejo. La forma que me lo imagino es como un sitio público donde se puede enseñar el antes y el después. No tiene que necesariamente ser en construcción y mira, puede ser, mira cuán malo era anteriormente y después que ponemos esta implementación práctica, esta es la diferencia. Y resuena más entre las personas y pueden participar y buscar más esfuerzo si hace sentido. Hace sentido. Yo creo que es más cuando hay una solicitud para desarrollo. Me gusta ir un poquito más allá y decir qué era lo que era antes y después.
All right, are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? All right. I guess I'll pass it back over to Drew, right? La vamos a pasar a donde Drew. Hey, thank you, Lindsay. So Gracias, we've Lindsay. talked about Hemos hablado people. sobre las We've personas, talked, I just hemos talked about hablado policies. de las The other políticas. group Del is otro talking grupo about está projects. hablando sobre los So the last proyectos. thing we're going to talk Lo about último que tonight, vamos a hablar hoy, before we get into next steps, antes que are vamos a los próximos pasos, es programs los too. programas. So Eh, next slide. la próxima diapositiva. Again, so here, Una what vez are our más, different goals here? ¿cuáles son nuestras diferentes metas We aquí? want to increase Queremos that super incrementar small scale esa green escala pequeña infrastructure. de Like so infraestructuras verdes residents, whether para que you're los a tenant residentes or a homeowner, o un or dueño other, you o can de casa o participate un casillero with green puede infrastructure and increase small participar scale con las infraestructuras installations too. verdes y Also, de las want to pequeñas create resilience instalaciones. hubs, like we Queremos talked about the one hacer that Newark has enlaces de applied for Ann resiliencias, Street School. crearlas And these are y like those proveer really espacios neighborhood multipropósitos sort que of ward level ofrecen más spaces niveles that people can de go to for espacios information, que pueden ir or a places buscar they can even shelter información and y shelter at if puede needed, and buscar they can albergues also sin have de ser other necesario benefits as well, like reducing urban heat island y effect, or también reducir reducing flooding, el of course, efecto del or calentamiento de mitigating isla greenhouse gas y emissions too. mitigar gases And then lastly, waste de reduction too. casa verde. We want to find ways to También reduce reducir community la waste basura, that cómo creates cleaner reducir la streets. basura It en las reduces comunidades y impacts to our crear stormwater calles más systems, limpias and it y means less impactar los trash sistemas going de to our agua de garbage tormenta y incinerator reducirlo that's here y in que Newark, the Covanta la incinerator, that is basura a no vaya al huge incinerador emitter como aquí of en greenhouse Newark, gas emissions porque as well eso too. es So lots of grandísimo, solutions there too. Next slide. un causante Let's jump right grandísimo into de los these. gases de So with ozono. green infrastructure, Con la one thing that we infraestructura can do, verde, and some una de las municipalities cosas are que podemos hacer already en las doing it, municipalidades or nonprofits are doing it, pues están haciendo are mucho las distributing rain organizaciones barrels, sin fines de lucros, and también helping people ayudando a las install them too, personas either with a que direct las guide or personas los physical instalen assistance too. directamente o con So and then asistencia those can be used física. for so many different things También too, se like puede usar watering para your gardens muchas or watering a cosas. community Se garden, puede usar para or washing your echar car, agua whatever a it may su be too. carro, But sus it's a great way to jardines. save water Es una resources as well. forma grande para guardar los recursos de Again, agua. it'd be great Una vez to más, have a sería real fantástico para regional tener wide tree planting program. I un know programa my de neighborhood siembra in de Newark, árboles regionales I grandes, live in, we do not have enough donde trees, and on really en mi hot days, comunidad no it's tenemos not árboles fun to walk around. y no es divertido So caminar trees would por las áreas. also Los increase árboles our permeous incrementaría pavement, but nuestros it also reduce pavimentos, urban heat island effect and pavimentos make it a lot cooler in our communities y too. hacen nuestras comunidades más So that's refrescadas. another type of strategy Ese es too otro tipo de that we estrategia can do. que te podemos hacer. And as we're going, feel Y free según vamos, to raise your hand or type stack siéntese in la the chat if you libertad have a subir su question mano or a en comment el on things chat that we y might have missed too. comentar en las cosas que estamos hablando. Next slide. La próxima diapositiva. Again, that Una vez más, resilience hubs at los city-owned lugares properties de or other city resiliencia agency en properties in the case of a propiedades school, que le or even pertenecen a at la a housing ciudad authority complex o too. los There's complejos de community rooms that can serve that same vivienda purpose too. y sirven los mismos propósitos These can just be también. super effective too. Puede ser súper I know efectivo. folks after Ida or after Después de Ida Sandy, which was y another después de major Sandy, event that hit our que region, es otro community evento members grande told us que that impactó nuestra región, they didn't know nos where to dijo, go to ellos no get sabían information right dónde away. ir a buscar And so if you had información. these neighborhood Así que level tenían hubs that were identified ahead of time, estos we lugares could en la comunidad que it would estaban have made things a lot identificados. more effective in helping people. Si hubiesen You could tenido eso, also hubiese do sido them mucho más efectivo para at ayudar a las nonprofit personas. organizations or Si lo estás community haciendo groups too. a través de las organizaciones There's so many different sin things that fines de lucro, you can hay do there muchas too. cosas que puedes hacer también. You can put solar Puedes on poner people's roofs, install green placas infrastructure. solares If there's a parking lot, maybe you en need to have las some gray casas, infrastructure puede with some poner storage.
lots of things that you can do. It'd be great to have a subterráneamente network of these para throughout guardar our el entire agua de regions lluvia, too, y hay which is muchas boom, cosas that's que se that puede scenario 3, coordinated poner en estas leadership áreas. too, and have that También nuestro resilience liderazgo network that tiene que really estar comes together. coordinado porque tiene que estar Between them, where the unido different resilience hubs can share entre resources los with each other on best diferentes practices lugares and de operations, etc. resiliencias para que Maybe puedan even compartir esa the información uno places con el of otro, donde se pueden unir y when it's compartir toda esta possible, there might even información, be like donde es posible. a microgrid Puede haber un of micro solar energy too. un Next slide. microgrid de energía solar. La próxima That waste diapositiva. reduction again. Tenemos que reducir So, la in Newark, and I la know in other basura. communities, En they Newark y have otras these already, comunidades these tienen municipal esto trash ya, cleanup projects that estos happen, proyectos de and catch limpieza basin municipales programs too, where y residents can también adopt to catch basin, programas keep it clean, donde pueden even work with mantener local limpios artists to beautify them with murals y too. pueden hablar con los School artistas groups can get locales para involved, que los other pinten. community groups, etc. Otros So great programas way to do it too. de And again, municipios y scenario compostas. 2 is that El escenario municipal número 2 composting program, es el programa de composta working with municipal, housing authorities, trabajando for con example, complejos de and then do vivienda. these trash cleanup days También hay as well días to really de clean things recogido up de too. basura para poder And then when you poner las bring cosas lindas the hubs out y there, traer when you los do that, hubs those trash cleanups, you're y picking up haces the trash, you're esos bringing it to be composted, traer and la basura can para be ser composted, composta. and then community gardens can come and Entonces pick los it up and use it jardines for comunidades their pueden soil and whatnot recogerlo y too. lo pueden usar para sus jardines. Yeah. Sí. And Jeff, do you have a question? Jeff, tiene una pregunta. Feel free to unmute yourself, sir. Quite el mute, señor. Drew, yo soy Jeff Morgan, yo vivo en la Great. parte norte de Newark. Yes, I ¿Me can, pueden sir. escuchar de lo más bien? Sí podemos, caballero. Así que en una base de comunidad, la Asociación de Forest Hill, nos estamos reenfocando en el tráfico de aire de Newark y Teterboro y estamos expandiéndolo a un comité de Fantastic. acción fantástico. Y sí, gracias. Y estamos emocionados. Tenemos un grupo pequeño de personas presentes. Nuestras metas son es expandir el número de miembros comunitarios que pueden participar de alguna forma. Y la otra meta mayor es asociarse con organizaciones mayores. Y le puedo dejar de saber que en las últimas pocas semanas, desde que hicimos el comité, la cantidad de información como este programa de resiliencia ha sido abrumador y muy energizante. That's great. I'm excited to Eso hear es that. grandioso. Estoy emocionado de I escuchar work for eso. Ironbound Community Yo Corporation, trabajo and para we've been la doing a lot comunidad of de work for 50 Ironbound years on y hemos environmental justice estado issues, en and 50 we've años fought trabajando airplane noise as well en la in justicia our community, but I'd love to de connect. I put my ruidos email in y the chat too. también puse mi email en el chat porque trabajamos con eso. Yo voy a poner mi correo electrónico en el chat también cuando acabe. Estamos haciendo multitareas, pero quise comentar sobre esto. Quiero hacer dos comentarios rápidos. Uno es el recogido de agua, la vasija de recogido de agua. Nosotros dejamos que nuestros vecinos, mientras caminamos con nuestros perros y hacemos eso mientras tanto. Y la otra organización es la comunidad y los árboles. Y hemos trabajado específicamente con la Fundación de Árboles de New Jersey, plantando árboles que vamos a hacer nuevamente en este año. Y porque ellos tienen esfuerzos en Camden y otras áreas de New Jersey y los apoyamos. Y también queremos poner más árboles aquí. La cosa que quisiera recibir retroalimentación que me lo puede enviar a mi correo electrónico
yo entiendo que necesitan parques y los espacios de lugares verdes para que recojan las aguas para mejorar la habilidad del espacio abiertas y que los jardines y las casas que recojan el agua, es saber que hay otras avenidas para buscar becas para traer árboles más grandes que se tardan muchos años para que no se tarden tanto en crecer y que también The queremos city empezar of Newark ese just hired an programa para arborist. So I'm sure if los you reach out to árboles me, I que se can help get tardan you in más. touch with them too to work on that. Y también la ciudad se puede comunicar Thank you. con ustedes We para have que ustedes, le voy a dejar la Yeah, información we have para one que more pueda slide to go, comunicarse and then con we're ellos. going to be wrapping up. Tenemos So, una but thank you so diapositiva much. más y vamos a Jeff. estar acabando. Oh, do we have one more slide? Or oh no, there's only 3. Oh, perfect. So 1 minute Solamente left. había 3 We have some next diapositivos. steps. Am I doing Tenemos this un last slide, minuto. Carly? Ese último diapositivo la voy a hacer yo, Carly. Ah, you do it. You can close out. No one's heard you this time. Está bien, Carly, hazlo tú. Cierra tú. Los próximos pasos, vamos a avanzar estas opciones y vamos a poner vamos a dar una serie de los temas que quieren escuchar la gente. Vamos a hacer unas reuniones a nivel de comunidad y municipal. Devin, tus comentarios. Yo pienso que lo que estás viendo como exitoso es el resultado de la pasión del liderazgo que está viendo de nuestros miembros timón, Lindsay, Drew y nuestra comunidad de consejos como Ahmed y personas como usted que se están participando en este proyecto y están manejando hacia dónde va. Muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Vamos a dejar nuestro email, el correo electrónico para que nos dejen saber cualquier cosa más, otros comentarios. No se tienen que limitar de su retroalimentación o comentarios en esta reunión. Puede enviarlo por correo electrónico, lo leemos o lo tomamos en consideración. Liz, Gracias I por saw su a comment tiempo. about sewer separation. That was actually considered during Hay the una long-term pregunta control sobre plan process, which la we're relooking at separación de again alcantarillado y eso fue as part of this plan considerado too. But it was something that's been en considered. el proyecto y sí ha sido Right, every considerado. municipality had to. Cada municipio tenía que hacerlo y se pueden unir con nosotros durante la reunión a las 6:30. Puede ir a las 7 y ir a al otro grupo de soluciones físicas si quieren cogerlo a las 7. Tenemos un cuestionario al final. Quisiéramos que lo pusiera, lo llenara después que termine la If you have any reunión para questions, we'll ver hang out sus for a couple opiniones. minutes too. Tenemos más You que don't have unos to cuantos run right away. minutos. So us facilitators do have a quick break time Los before the 6:30 facilitadores meeting. tienen un momento de descanso antes de la próxima reunión. Thanks everyone for coming. Gracias a todos por venir. Carly, Drew, this is Jeff again. You guys ran a great meeting. It was well done. I enjoyed looking at the slides, and obviously you've done a lot of work. Thanks for I look joining. forward. Thanks. I look forward to collaborating with you more in the future. Have a great evening. You too. Have a wonderful evening. All right. Bye for now. Bye. Ahmed, that was a great comment about the making aware of all development and Ahmed, things. eso era un buen comentario. Eso surgió durante la reunión de CAT. I actually had a follow-up question on that. This is Meg from DEP, by the way, but it's Yo soy Meg de DEP. Es tan público.
Cuando usted dice que están disponibles, ¿eso es en línea o en la alcaldía? La gente no está, Drew, no todo el mundo está en línea. Yeah, so I think libraries, Creo community que- centers, and city hall as Que well as online. varios, I know actually eh, DP, when they put out permits in communities, they cuando ponen actually will permisos y also send it to comunidades, every library, to también library branches around too. envían So that's something like a that too, besides todo posting it biblioteca. online and data miner, everyone's favorite tool. Es Great, thanks for clarifying. Of course. Gracias. There aren't grants available at the No, moment, no Noel, hay, for outreach projects and youth eh, engagement. But becas if you're para, happy, if you want, reach out to us and we can kind of work on that together to do it.